Buenas noches, viernes 28 de agosto del año 2015, programa 146 del año, el 2284 del ciclo. Conversamos con Paula Peña y con Víctor Hugo Limpias de un tema que a mí siempre me ha apasionado, que es la influencia del cristianismo, o más bien de la Iglesia Católica, en la construcción de Santa Cruz. Existe, ¿no es cierto? ¿Hay una influencia directa, sí? Absolutamente. Sí, o sea, es una sociedad que ha sido creada, bueno, como todas las sociedades americanas, con la influencia de la iglesia, pero creo que la experiencia de Mojos y Chiquitos marcó una evangelización distinta, una construcción social distinta y una formación, no por hablar en términos marxistas, pero una formación de sociedades absolutamente distintas, ¿no? Carlos, ya Ñuflo de Chávez viene con el primer sacerdote, pero evidentemente no era suficiente para evangelizar. 10 años después de la fundación va a llegar Diego de Porres, que es un sacerdote, comendador de la Orden de las Mercedes, y él va a crear la Vicaría de Santa Cruz de la Sierra, ¿no? Él va a intentar evangelizar sobre todo a los chiriguanáes e itatines, tiene una serie de misiones evangelizadoras, y como evangelizar había que hacerlo en la lengua nativa, ellos, los mercedarios, lo hacen en la lengua chiriguana. Los mercedarios. Sin embargo, cuando en 1580 es nombrado gobernador de Santa Cruz Lorenzo Suárez de Figueroa, él mismo había ido a una escuela jesuita en España, y su lugarteniente, su hombre de mayor confianza, Gonzalo Solís de Holguín, hermano de un conocidísimo jesuita que hizo un diccionario quechua. Entonces ellos a partir de 1587 van a traer a los padres misioneros jesuitas, y el factor numérico, la cantidad de padres que llegan, es lo que va a hacer la diferencia. ¿Qué son los que se asientan en la zona? Se asientan en Santa Cruz de la Sierra, en Chiquitos, aprenden 3 idiomas, el gorgotoqui, que puede ser la base del chiquitano actual, el chané y el chiriguano. Hay que explicar algo a la gente. Santa Cruz, el territorio cruceño era una torre de Babel. Cada pueblo tenía su propia lengua. No había unidad política, no había unidad lingüística. A diferencia, digamos, de la provincia de Paraguay, donde la gran mayoría hablaba guaraní, se aprendía la lengua guaraní y se evangelizaba, o la zona aymara o la zona quechua. En el caso de Santa Cruz, los padres estaban desafiados a aprender la gran cantidad de idiomas que había, ¿no? Y como no había unidad política, se hacía mucho más difícil la evangelización. Por eso es que es un proceso tan distinto al resto, digamos, de lo que puede ser Paraguay o lo que puede ser la zona andina. ¿Y las iglesias de la zona chiquitana a qué concepción responden? Antes de comentar eso, me gustaría reforzar lo que comenta Paula, en el sentido de que todo el proceso de ocupación de América, o conquista como se decía antes, es un proceso que es simultáneamente político y religioso. Y que deriva de la experiencia española de recuperación y reconquista de su propio territorio después de la inicial ocupación musulmana en el siglo VIII, y que a partir de entonces España viene reconquistando políticamente y cristianamente su territorio. Era confesional, el reino español era confesional. Entonces, reyes católicos. Para España, la conquista de un territorio implica lo político y lo religioso, lo cristiano en este caso. Entonces, cuando llegan los españoles a este territorio, tenemos un proceso simultáneamente político y simultáneamente cristiano. Y en ese sentido, yo destaco, como bien lo plantea Paula, de que especialmente en Santa Cruz de la Sierra, en esta gigantesca gobernación de más de 1 millón de kilómetros cuadrados, la tarea de la cristianización que realizan los mercedarios, los jesuitas y otras órdenes después, es mucho, pero mucho más significativa en términos de consolidación de la ocupación española, que por lo menos en los primeros 2 siglos, que es lo que va a ser la parte política. O sea, la parte cristiana va a ser fundamental en ese proceso. Se fundarán muchos más espacios de evangelización cristiana que ciudades. Por ejemplo, en el caso de Santa Cruz de la Sierra, que llegó a haber un puñado de ciudades, cuando se funda el obispado en 1605, eran 3 ciudades que habían en esta región, pero había muchísimos más espacios
pequeños y comunidades cristianas que ya las había fundado Porres, se fundó como 6 o 7, y otros más. Entonces, el proceso de cristianización de este territorio en realidad es fundamental, crítico en el proceso de ocupación y de consolidación del oriente boliviano. Entonces, esa es la importancia de la Iglesia Católica, del cristianismo en Santa Cruz. Y al respecto de las iglesias de Chiquitos, ellas forman parte de una tradición maderera que traen los primeros misioneros, los primeros padres, tanto mercedarios como jesuitas, en esta región, porque la arquitectura maderera no necesariamente es original de esta región. Existen templos madereros en montañas, etc. No es una tipología inventada. Sin embargo, en ningún lugar del mundo occidental y cristiano de entonces, ya estoy hablando del proceso jesuita, que empieza en el siglo XVII y se consolida en el XVIII, había la calidad de maderas que teníamos acá en nuestra región, ¿no? Maderas preciosas, fantásticas, de gran calidad y con gran además, diversidad y con una experiencia indígena que las conocía, y además un genio como Martín Smith. De manera que la arquitectura maderera que tenemos en Chiquitos, y un poco en Mojos, aunque en Mojos es más escultórico el proceso, es, podemos decir, la culminación estética de la arquitectura maderera en templos cristianos. Porque son las columnas más gruesas, más altas, mejor elaboradas, mejor talladas, que encontramos en la historia de la arquitectura maderera de este tipo. Entonces, por eso es que somos tan orgullosos de los templos chiquitanos. Son únicos, casi únicos en su género, no tienen parecido a lo de las misiones, a lo del territorio de misiones, digamos, Argentina-Paraguay. Hay en Paraguay muy parecidas, perípteras igual. Parecidas. También tenemos, y muy parecidas, tipológicamente lo mismo. ¿No? Tenemos templos madereros, por ejemplo, en Centroamérica, en Colombia, que vos ingresás y parece San Roque, por ejemplo. Ya. Sin embargo, lo que tenés en Chiquito, columnas de 60 centímetros, de 10, 12 metros de alto, o sea, esa magnificencia que es consecuencia de la madera y también de la sensibilidad de Martín Smith, que es el primero que construye columnas salomónicas en la nave, no solo en el altar, porque la columna salomónica, esa columna que es la que caracteriza a Chiquitos, esa columna, que parece girando. Exactamente, esa columna estaba destinada principalmente a los altares mayores, especialmente donde iba el Santísimo, o sea, es una columna de jerarquización. En el baldaquino de, por ejemplo, San Pedro, las 4 columnas son salomónicas, porque es el trono de Salomón, y tiene toda una connotación bíblica. La columna salomónica la lleva a todo el templo. Entonces se produce una elevación estética notable. Uno entra en Concepción al museo y ahí se da cuenta de que el tamaño actual de las iglesias es el original. Y entonces se plantea en casi todos, ¿no? Y uno se plantea y dice, pero tan grande, tan magnífica, ¿para cuánta gente? Tenía que entrar todo el pueblo, Carlos. Ajá. Todo el pueblo tenía que entrar. Por eso la misma catedral de Santa Cruz, nuestra catedral, que ya de la que estamos hablando, o sea, su centenario, estamos celebrando su centenario, es el segundo templo más grande de Bolivia. Estamos hablando de un edificio que tiene un área útil de 2.300 metros cuadrados de su interior, son más de 3.000 metros de construcción, que se diseña y se construye en una ciudad que tenía menos de 20.000 habitantes. Es más, cuando se la piensa, tenía 10.000. Claro, por eso... Santa Cruz y sus alrededores, en realidad. Entonces tenía que entrar allí la idea de las iglesias catedrales o de la iglesia mayor, para que entren todos. Cuando ustedes han nombrado a los mercedarios y han nombrado a los jesuitas, ¿cuál es el área de influencia de los mercedarios? Porque entiendo que la iglesia de la Merced es la primera iglesia de Santa Cruz, pero de este Santa Cruz de ahora, digamos. No, a ver, si y allá en esa zona los mercedarios, ¿dónde entran? El problema es que la historia actual ha puesto muy en valor a las misiones jesuitas. La iglesia va más allá de la misión jesuita, más allá de la misión mercedaria, más allá de la misión franciscana. Hay una iglesia cruceña
que es una iglesia fundamentalmente misionera. Cuando yo le decía, Ñuflo de Chávez ya viene con sacerdotes, se estaba evangelizando con la gente que se podía, en 1571 llega Diego de Porres, era comendador, es un grado militar de la Orden de las Mercedes. Este Diego de Porres es el que asume el papel estatal para enfrentarse, por ejemplo, a Diego de Mendoza. Hay una lucha encarnizada y militar entre estos dos jefes, el uno, digamos, defendiendo su postura y el otro defendiendo la monarquía y el imperio, ¿no? Diego de Porres se dedica fundamentalmente a evangelizar los itatines, que son guaraní hablantes de la zona de Santa Cruz de la Sierra la Vieja, ¿no? Yendo hacia el río Paraguay. Hoy día podrían ser los que las llamamos pausernas o guaraguazúe, como se autodenomina. Él hizo esas misiones temporales que habla Víctor Hugo, pero claro, él aprendió solo la lengua chiriguana, no tenía la posibilidad de aprender más lenguas. Cuando llegan los jesuitas, también ellos van a aprender más lenguas y van a ampliar el ámbito misional. Los unos con los gorgotoquis, el otro con los chiriguanos, el otro con los chanés, y mientras van avanzando van aprendiendo lengua. Pero en 1605 se crea el Obispado de Santa Cruz de la Sierra, que lo crea el Papa Paulo V. Se desprende del Arzobispado de La Plata, se crea el Obispado, y ahí ya, aunque el obispo no hubiera radicado en Santa Cruz de la Sierra, radicado en Misque, pero es bueno recordar que Misque es una población que va a tener como origen a Elvira de Mendoza. Cuando Elvira de Mendoza la sacan, ella se queda y muere en Misque, ¿no? Y además su hijo Álvaro de Mendoza era corregidor de Misque. O sea, la idea, mucha gente que tiene que Samaipata, Valle Grande, Comarapa, Santa María de la Guardia o Comarapa, Chilón, Misque, Aquiles, fueron fundados por gente venido de la zona andina. No es así, es la expansión cruceña hacia ese territorio. Eso tiene que quedar claro, porque mucha gente cree Misque era una zona de dominio chiriguano, que fue quechuizada después, sí, ¿no? Pero esa zona es cruceña. Los cruceños de chiquitos están poblando toda la cordillera de los Chiriguanay, Misque, Aquiles, Valle Grande, incluso Tomina y toda esta zona están, ¿no? Están habitadas por cruceños que están en ese avance. Y a partir de 1605 hay un obispo, hay un clero secular que se llama, que no pertenece a una orden religiosa, y ese clero secular en Santa Cruz tiene un rol determinado. Por ejemplo, con los jesuitas intentaron por 100 años evangelizarlo. Fue un fracaso total, tanto de los jesuitas de Santa Cruz como los franciscanos de Tarija o de Potosí. Sin embargo, va a ser el clero secular cruceño que logre fundar las primeras misiones, ¿no? Piraí, Florida, Cabezas, Abapó, que después pasarán a manos de los padres franciscanos. Que son los que salen desde aquí ya. No, pero esos padres franciscanos vienen en realidad de Tarata, ¿no? Después. Pero quienes establecen estos pueblos, estas reducciones, son los curas cruceños. Es más, el mismo hermano de Velasco, ¿no? El Salvatierra, ellos son los que son exitosos en la evangelización de los guarayos. No es ni la misión jesuita ni la misión franciscana. Abren la puerta a los franciscanos. Exactamente, abren lo que él dice. Se establecen, los evangelizan, y de ahí no tienen la capacidad numérica, me imagino, ni de tiempo. Entonces vienen las misiones franciscanas y se instalan, pero en lugares construidos por el clero cruceño. Una iglesia, yo creo que la iglesia cruceña en 454 años que tiene es una iglesia misional y sigue siendo una iglesia que pregona la misión permanente. Y en esa línea, Carlos, los jesuitas, tanto los del Colegio de Córdoba, como los jesuitas que van a fundar Chiquito, como los jesuitas que vienen de Lima, que van a fundar Mojo, son llamados, invitados por el clero cruceño. El clero cruceño es quien los motiva, los invita, les demuestra que pueden venir y les da todo su apoyo, porque Santa Cruz era la ciudad a partir de la cual tenían que ir, y además aquí se instalan. ¿Qué tanto juega el clero cruceño, la fuerza cruceña, con relación a los jesuitas que son expulsados? Bueno, eso es posterior, ¿no? Claro, pero antes de eso, por ejemplo, lo que él dice,
el clero cruceño está llamando, no abastecen, ¿no? Ya, a mí me gusta mucho la frase de Samaniego, donde dice Santa Cruz, la puerta al Paitití, ¿no? Porque ellos, ¿por qué venían? Porque estaban, así como los soldados estaban convencidos que allá se iba a encontrar un gran imperio, y los conquistadores, los sacerdotes también sabían que iban y podían encontrar gran número de personas para evangelizar. Entonces, no es que las misiones salieron de aquí y evangelizaron mañana. Mire usted, claro. desde 1595 los cruceños están navegando el Huapay y recién en 1682, ¿no? Casi 100 años. 100 años de intentos dan frutos las misiones de Mojos, digamos, ¿no? A lo largo de todo el Mamoré y después ya hacia la izquierda y hacia la derecha. Lo mismo con Chiquito. La gente cree que vinieron los jesuitas, los evangelizaron y a los 2 días, ¿no? Y todo el mundo le dijo que sí. ¿no? Es un proceso de 100 años previos, ¿no? El clero cruceño no podía manejar eso. Era muy el factor grande, numérico, ¿no? De cantidad, claro. El factor numérico es Pero determinante. es el parte del proyecto de la iglesia cruceña. Es la iglesia cruceña la que consigue que la orden jesuita venga y los apoye para ampliar el universo de feligreses. Y lo hará después los franciscanos. Es el clero cruceño el que se mueve, el que sienta las bases para que este proceso se inicie. Yo creo que, como le digo, la parte jesuita ha tapado, ¿no? Hay como una fascinación con el mundo jesuita que No es lo menos también, ¿no? No, pero eso no nos permite ver, por ejemplo, San Juan Bautista de Porongo fue evangelizado por los mercedarios. No es que se fueron los mercedarios, siguieron, ¿no? Y esa era una puerta importante porque venían los yuracarés de Lamboró, atacaban, ¿no? Y de ahí, digamos, los curas cruceños que logran la evangelización de los primeros 4 pueblos con indígenas chiriguanos, que son Florida, Piraí, Florida, Cabeza y Abapó, ¿no? Y de ahí ya vienen los curas franciscanos y hacen como un rosario de pueblos a lo largo de toda la cordillera chiriguanae, ¿no? Y tampoco debemos olvidar de que los jesuitas están en Mojo y Chiquito, evidentemente los consolidan, durante unos 70, 75 años, dependiendo de si es Mojo o Chiquito. Y una vez que ellos son expulsados, pues el clero cruceño, con todas las dificultades y con todos los problemas que va a significar tomar el control de estos pueblos, va a ser el que se va a poner a cargo de estos pueblos. Y lo va a hacer durante décadas. Sí, hasta la fundación de la República. Hasta que, incluso hasta después, porque estamos hablando de que el clero cruceño administra las misiones de Mojo y Chiquito casi la misma cantidad de tiempo que los jesuitas. Y es algo que también creo que es importante destacar, Víctor Hugo, porque la gente, un día yo estaba en San Javier y escuchaba a una guía que venía de La Paz y decía, porque se fueron los jesuitas y entraron los cruceños y destruyeron, hicieron sus haciendas. No, se fueron los jesuitas y vino el clero cruceño y el sistema misional se mantuvo al menos hasta 1825, al menos. No, mucho más. No, pero digo, al menos hasta 1825, porque si uno lee, por ejemplo, los planes del primer prefecto José Miguel de Velasco, era justamente seguir con el proceso, darle enseñanza y educación y crearles escuelas técnicas a los indígenas de Mojos y Chiquitos, porque en realidad José Miguel de Velasco es un hombre muy visionario que está ya viendo la potencialidad, se da cuenta de su capacidad artesanal, ¿no? De su capacidad manual de esta gente. ¿Cuánto tiempo están como escondidos, como perdidos los templos? Les pido un corte y ahorita volvemos. Dale.